Acabábamos la parte anterior en el artículo 13 de la Constitución española, donde se producía una ampliación de los derechos de los ciudadanos extranjeros que residen en España. Este artículo ha sido desarrollado por las leyes orgánicas 4.2000, 8.2000 y 2.2009. En los artículos 3 de estas leyes orgánicas se dice que los extranjeros gozan en España en igualdad de condiciones que los españoles de los derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución española y en sus leyes de desarrollo en los términos establecidos en la ley. En la Ley Orgánica 8/2000 se señala que como criterio interpretativo general se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta ley orgánica en condiciones de igualdad con los españoles. Finalmente, en la Ley 2/2009 se dice que las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros que residen en España serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España. Por ejemplo, el Convenio de Roma sobre los derechos y libertades fundamentales de las personas. Estos derechos y libertades aparecen contemplados en los artículos 4 a 20 y son, entre otros, el derecho a la documentación, a la libre circulación, a la participación pública, de reunión, de manifestación, de asociación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, etc. Ya yendo más a aspectos concretos, voy a referirme a continuación a las condiciones de entrada, de permanencia y de salida de los extranjeros en el territorio español. Estas cuestiones aparecen reguladas en el título segundo, que se denomina Régimen Jurídico de la Situación de los Extranjeros, de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000. En concreto, y por lo que respecta a los requisitos relacionados con la entrada de un ciudadano extranjero en el territorio español, se indica que la entrada deberá ser por los puntos habilitados al efecto, es decir, por los puntos fronterizos. El ciudadano extranjero deberá estar en posesión de un pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, acreditar asimismo poseer medios de vida suficiente, salvo previsión en contrario, estar en posesión de un visado, y estos requisitos podrán ser exceptuados por distintos motivos y fundamentalmente por razones humanitarias de interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado español. Estos requisitos, que son generales a la comunidad de estados de nuestro entorno, la Ley 8/2000 los va a endurecer. Se deberá justificar, dice esta ley, el objeto y condiciones de la estancia y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que se piensa permanecer en España o estar en condiciones de obtener de una forma legal dichos medios. Restringiendo aún más estos requisitos, la Ley Orgánica 2/2009 indica que la entrada en territorio nacional de los extranjeros podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de control de su periodo de permanencia legal en este país. Como decíamos hace un momento, los extranjeros, salvo disposición en contraria, para poder entrar en España deben estar en posesión de un visado. La expedición de este documento se regula en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 4/2000. En virtud de esta ley se dice que este visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero. La concesión estará regulada de manera reglamentaria y la denegación en su caso deberá ser motivada. Estos visados pueden ser de distintos tipos. El artículo 25 bis de la Ley Orgánica 2/2009 indica qué tipos de visado existen en la legislación española. El visado de tránsito, el visado de estancia, para una estancia que no exceda de 3 meses por semestre, el visado de residencia, para residir sin ejercer una actividad laboral o profesional, el visado de residencia y trabajo, para la entrada y residencia por 3 meses y el inicio de una actividad laboral o profesional previamente autorizada, el visado de residencia y trabajo temporal. Bueno, España es un país con una actividad, por ejemplo, agrícola muy importante, y en periodos de cosecha, de vendimia, hay un gran número de ciudadanos extranjeros que van a solicitar este tipo de visado de naturaleza temporal, es decir, por temporada. El visado de estudios y el visado de investigación. Si esto es lo que establece el derecho español por lo que respecta a la entrada de un ciudadano extranjero en territorio nacional, la legislación española también regula, evidentemente, la salida del territorio nacional y también la estancia del ciudadano extranjero en España. Por lo que respecta a la salida del territorio nacional, cualquier extranjero podrá efectuar libremente dicha salida, salvo en los casos previstos en el Código Penal y en la Ley Orgánica que estamos estudiando. También, por razones de seguridad nacional o salud pública, el Ministerio de Interior podrá prohibir la salida de este ciudadano extranjero. La salida será obligatoria, en cambio, en los supuestos de expulsión por orden judicial, expulsión o devolución acordada por resolución administrativa, denegación administrativa de solicitudes de permanencia, cumplimientos de plazos de estancia, etc. En cuanto a la situación en la que puede encontrarse un ciudadano extranjero en territorio español, estas, según los artículos 29 y siguientes de la Ley 4/2000, podrá ser una situación de estancia hasta los 90 días, una residencia temporal de 90 días a 5 años y una residencia permanente. El capítulo 3 de la mencionada ley se refiere al permiso de trabajo y a regímenes especiales, y el título 3 de dicha ley orgánica a las infracciones en materia de extranjería y al régimen sancionador. Bueno, estas es las condiciones que establece la legislación española, pero ¿cuál es la realidad social? España, históricamente, hasta los años 80, ha sido un país de emigración. Un volumen importante de ciudadanos españoles, por motivos políticos, por motivos fundamentalmente laborales, han emigrado al extranjero, y la comunidad española en el extranjero es muy importante. Pero a partir de los años 80, con los cambios políticos, con la bonanza económica, poco a poco España se ha transformado en un país receptor de inmigrantes. De ahí que la legislación española en la materia, como acabamos de ver, es una legislación relativamente reciente, esencialmente anclada en los años 2000. Esto lo que hace es reflejar la importancia que la población inmigrante tiene en estos momentos en España. Estadísticamente, España es el 10º país en el mundo en número de ciudadanos extranjeros que en él residen. Así, si estimamos que la población española actualmente ronda
los 47 millones de ciudadanos, vemos que de estos 47, cerca de 5 millones son ciudadanos extranjeros. Prácticamente el 10% de la población española en estos momentos está conformada por ciudadanos extranjeros. La mayor parte de estos ciudadanos han llegado de forma regular a España, pero también existe una emigración irregular de personas que no tienen la autorización legal para emigrar a España o que han ingresado legalmente pero que no tienen autorización legal para permanecer en el territorio nacional. No es fácil determinar el número de personas que se encuentran en situación irregular en España, de migrantes en situación irregular, pero hay que indicar y poner énfasis en ello que es un factor residual en relación con el número de inmigrantes que residen legalmente en España. La Ley de Extranjería, a la que antes me referí, la Ley 4/2000, establece en el caso de extranjeros ilegales la expulsión y la prohibición de entrada en territorio español por un periodo de 3 a 10 años. En España, como consecuencia de ello, en 2018 se expulsaron a 5.100 personas y en 2019, según el Ministerio de Interior, se expulsó a unas 9.000 personas. En algunos supuestos estamos ante situaciones muy criticadas de devoluciones en caliente de estas personas. Aquí tenemos una evolución de la expulsión de extranjeros en España, que abarca aproximadamente una década, y vemos cómo en el 2009 se dio una punta de estas expulsiones, pero vemos cómo hay un mayor número de órdenes de expulsión que de órdenes realmente ejecutadas. Un número importante de ciudadanos extranjeros vienen de forma irregular a España por vía marítima. Así, en el 2018 llegaron por mar a España 56.480 personas. Esta inmigración, la regular y la irregular, es muy variada. Está dominada fundamentalmente por las zonas de cultura cercana a la cultura española, me estoy refiriendo a Iberoamérica, y por la situación de España como un país fronterizo con el continente africano. Hay que recordar que ciudades como Ceuta y Melilla, que son territorio español, se encuentran en el continente africano. En España, la mayoría de los inmigrantes son, por tanto, de América Latina. También hay un número importante de inmigrantes procedentes de la Unión Europea y del norte de África. De los otros continentes hay un número menor de ciudadanos extranjeros. El 0,02, por citar otra cifra, de las personas que se encuentran en España son apátridas. La inmigración está muy condicionada por la situación internacional y los problemas internos que conocen ciertos países. De ahí, por ejemplo, en los últimos años, la afluencia masiva de ciudadanos de nacionalidad venezolana al territorio español.